No, ingeniero. No. A ver, esperen, voy a... Ahora, Positivo sí se ve. Sí, ahora sí se ve. ya. Bien, nos habíamos quedado aquí en esta página, donde se ve el movimiento del mouse, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. Sí se Con, ve. con el mouse voy a usar de puntero el mouse. Eh, entonces, hasta aquí, hasta el final de este cuadro 412 continuación, habíamos hecho la sumatorio del ingreso tanto de los costos fijos por potencia instalada, que es esta columna de acá, esta, y a la derecha los 595.999 por costos variables, repartidos hasta los usuarios de media tensión. ¿Quiénes eran los usuarios de media tensión? El consumidor A, el consumidor B, el consumidor C, y quiénes más eran usuarios de media, que yo les dije. ¿Quién recuerda? Alumbrado. Los de baja también. Alumbrado, no. Sí, los usuarios de baja representados por los transformadores de distribución, que es este punto 4 acá. Acuérdense, ¿quiénes son los usuarios de media? Los que se conectan a la red de media para obtener consumo. Entonces, ¿quiénes son? El usuario A, el B y el suministro globalizado, representando a través de los transformadores de distribución a los usuarios de baja. Eso sería, en este gráfico, son estos de aquí y los transformadores de distribución de media a baja tensión. ¿Sí? Entonces, habiendo llegado hasta estos valores en la clase pasada, ¿qué representa este valor acá? 711.881 y 595.999. Son los costos fijos por potencia instalada, el primero, y el segundo, los costos variables por energía consumida. ¿Pero hasta dónde? Hasta el nivel de media. Eso quiere decir
que eso es lo que se gastó en potencia instalada, los 711.881, para suministrar a los usuarios de media, incluyendo los transformadores de distribución. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a avanzar a este siguiente cuadro, al 413. Y yo les voy a pedir que se imaginen que todos estos valores, todos están vacíos. ¿Ok? En su apunte están obviamente impresos, pero ahorita imagínense los vacíos. Y es como van a ser, ¿por qué vacíos? Porque va a ser la secuencia, la que les voy a decir enseguida, de cómo van a ir apareciendo estos valores, que es como van a ir construyendo su Excel. ¿Se entendió? Es como que ahorita está el Excel vacío. Bien, ¿cómo lo vamos a ir rellenando? Primero, el último dato que traemos de la tabla anterior son 711.881, que corresponde al total de costos por la potencia instalada máxima para suplir a todos los usuarios hasta media. Entonces, ese valor económico, que son costos, miren, ¿dónde estoy remarcando el mouse? ¿Lo ven acá el valor? 711.881. En el Excel, ese valor en esta tabla tiene que ir y traerlo de acá. Pero ese valor es lo que se gastó para suplir una potencia máxima que consumieron todos los usuarios de media al mismo tiempo. ¿Se acuerdan? Como si fueran los tres bañándose al mismo tiempo. La máxima situación que presentaron todos los usuarios de media en algún momento en el tiempo. ¿Qué potencia es la que en algún momento en el tiempo tuvieron los usuarios de media? Es este valor de aquí que estoy remarcando ahora. Los 14.510 kilovatios. ¿Eso de dónde sale? Eso fue determinado cuando calcularon el factor de diversidad en cuadros anteriores. Eso es un dato igual, que lo van a traer de tablas de allá atrás. ¿Y de dónde resultaba ese total de 14.510 kilovatios? Y miren lo que voy a hacer, miren la pantalla. Es la suma que en algún momento se dio coincidentalmente por el usuario A consumiendo, es lo que aportaron a la máxima del sistema que fue este. El A con este valor, el B con 1.230, el usuario C con 2.000 y los transformadores de media a baja para distribuir en baja aportaron con 9.280 kilovatios, dando un total coincidental de 14.510. Esos valores salen de tablas anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, en esta tabla, escuchen, ya tienen este valor, ya tienen este valor y los valores de las potencias de la columna 3. ¿De acuerdo? O sea que, observen lo que voy a decir. Estos 711.881 dólares se gastó para tener esta potencia instalada.
por causa y por responsabilidad de los usuarios de media con estos valores. O sea que si yo quiero determinar porcentualmente qué responsabilidad tuvo cada usuario de media para que se necesite esta potencia total, para lo cual se gastó este valor económico, ¿cómo puedo hacer para hallar porcentualmente su responsabilidad? Y miren la pantalla. Si se gastó este monto total económico para tener esta máxima potencia disponible por culpa o por responsabilidad de estos usuarios, entonces yo tengo su responsabilidad porcentual dividiendo su potencia requerida individual dividido la total. Por ejemplo, para el usuario A, dividan su aporte individual sobre la total coincidental. Dividan cuánto les da porcentualmente. 2000 dividido 13%. 13,78. ajá, ¿lo ven? ¿Lo ven, jóvenes? Ahora a ver, calculen para este otro, para el usuario B, ¿cuánto les da? El primero fue este porcentaje. Si les varía un poco es por lo que esta pantalla está ya con el Excel vinculado totalmente, entonces no se pierden decimales. Para el usuario B, 1230 dividido 14.510 8,48%. 8,4. Ajá, o sea, es este de acá. Ahora para el usuario C, y así va apareciendo y construyendo la columna 2, van construyendo su porcentaje de responsabilidad. Háganlo. $13.78 y finalmente, ¿quién aporta con mayor responsabilidad? Obviamente los usuarios de baja, con un 64%. ¿Lo ven? Entonces hasta ahora miren la pantalla, miren la pantalla por favor. Tenemos este valor, columna 5, fila 5. Tenemos este valor, columna 3, fila 5. Tenemos todos los valores de la columna 3, de la fila 1 a la 5. Y acabamos de terminar toda la columna 2 de la fila 1 a la 5. ¿Correcto? Bien. Entonces, si sabemos su responsabilidad en aporte, podemos ahora calcular el 13,8%
de este total de costos para saber cuánto le corresponde asumir económicamente de la fiesta, digámoslo así, al consumidor A. A él le corresponde el 13,8 de cuánto de este total 711.881. Calculen ese porcentaje y les tendría que dar el valor de la columna 5, fila 1 para el usuario A. ¿Les dio? Ingeniero, ¿cómo dijo que hay que calcular eso? No lo entendí. Me salió 98.23, ingeniero. Sí, también. Sí, igual me salió 98.23. El 13,8% de este valor. Calculen. Sale ese valor simple, ingeniero. 98.23 me sale. No es 98 puntos, son 98.120. Ah, sí, sí, sí. 98.239. Sí, no les va a salir tal vez exacto 98.120, porque acuérdense que lo que están viendo en mi pantalla es una foto del Excel que yo me elaboré y que está con todos los valores vinculados, o sea, no va perdiendo decimales como nosotros ahorita estamos haciendo 13,8% de este valor, pero en realidad ese 13,8 tiene más decimales, ¿se acuerdan? Cuando el Excel está vinculado. Entonces, pero cuando ustedes hagan su Excel, sí les va a dar, porque van a tener todo vinculado. Entonces, ¿cómo hicieron para que les dé 98.120? 13,8% de este valor. Lo mismo, el 8,5% de este valor, del total, les va a dar 60.800. Vayan haciendo ese ejercicio que les dé valores similares. ¿Lo hicieron? ¿Lo están haciendo? Me salió 60.509.88. Sí, ese 509 por lo que ya dije. Noten cómo el usuario A, tiene el mismo porcentaje que el usuario C y por lo tanto el valor, miren, les da igual. ¿Lo ven? Y finalmente el usuario de baja, ¿cuánto da? El usuario de baja da similar a este valor que está acá. ¿Sí? Bueno, ya vieron cómo se construye los valores de la columna 5, de la fila 1 a la 4. Ya tienen esa columna también realizada, determinada. Ahora, ¿cómo calculan la columna 4? Dice que es el costo por kilovatio.
Entonces, si es costo por kilovatio, en el numerador tenemos dólares y en el denominador kilovatio. Esa es la unidad de este valor. Entonces, ¿qué operación hay que hacer para obtener la columna 4 con los valores que ya tienen? Ese es valor de tarifa ya. La tarifa es dólares sobre el producto entregado, que es kilovatio. Entonces, ¿qué columnas tienen que dividir para que obtengan ese valor? La Dólares. 3. ¿Cómo? Los resultados El- obtenidos. La 5 dividido sobre la 3. Con la 3. A ver, hagan esa operación. Háganlo con los valores que ven en pantalla para que les dé más certero. Sale, dice el Sale el ingeniero. mismo valor. Ya, a ver, para todos hagan lo mismo. Hicieron para todos. Sí, ¿Les ingeniero. dan los valores de la columna 4? Sí, ingeniero. Sí. En sus calculadoras tal vez varíen los decimales del punto, de la coma, pero en realidad les tiene que dar igual a todos. Ahora les hago una pregunta. Si unos consumieron más, fueron más responsables que otros en las potencias, ¿qué la tarifa a todos? Porque todavía, la respuesta es porque todavía no hemos terminado. Esta no es la tarifa final. ¿Qué era lo que nos daba una señal de que unos aportaban más o menos a la coincidental? ¿Qué factor nos daba esa idea de eso? ¿Qué factor? El factor de coincidentalidad. ¿Ah? ¿Factor de diversidad? De diversidad. O sea que no era lo mismo que tuviera factor de diversidad 1 a que tuviera mayor a 1, ¿no? ¿Cuál era con cuál le aportaba más a la máxima del sistema? ¿El que tenía factor de diversidad 1 o mayor a 1? Tenía uno. Correcto, el que tenía 1. Entonces, vamos a dejar esa tarea para un paso más adelante. Pero ¿por qué? Ustedes si se preguntan, pero ¿cómo la tarifa por potencia es la misma para todos? Si aquí yo sé que no han aportado lo mismo. Y la respuesta es esa, que la vamos a hacer, esa operación, esa corrección, ese ajuste lo vamos a hacer más adelante. Y obviamente va a tener que ser con el factor de diversidad. O sea que ya tenemos calculado todo este cuadro desde la columna 2 a la 5, que corresponde a los costos fijos la máxima de potencia. Ahora, de la columna 6 a la 9 es el mismo concepto, pero ¿para qué ahora? Para los costos variables, ¿lo ven? Miren la pantalla, para costos variables,
por energía consumida, donde todos estos valores están vacíos. Hasta aquí. Todo esto acá. ¿Qué valor no estaría vacío? ¿Qué valor sí tendría yo acá? A ver, según lo que hemos hecho en las potencias. ¿Cuál? ¿Qué valor empiezo trayendo del cuadro anterior? El total. ¿Cuál? ¿Qué número? Díganlo. El 595.999 de la tabla Es anterior. correcto. Ese lo traemos de acá. Lo traemos acá. ¿Y qué operación hacemos? Tenemos este dato de energía total. Tenemos cuánto consumió cada uno. Por lo tanto, estos valores de la columna 7 son datos traídos. Y ahora sí, ¿qué calculamos enseguida? ¿Qué calculamos, jóvenes? El Los aporte. porcentajes. Bien, este porcentaje, la columna 6, todos estos valores. ¿De qué manera? De la misma que hicimos con las potencias. Este aporte o consumo del consumidor A sobre el total, dividido por el total, nos va a dar 14,7. Y así sucesivamente cada uno de estos porcentajes. Con esos porcentajes que vamos a calcular, su responsabilidad, pero ahora en términos económicos, la columna 9. El mismo procedimiento que hicimos para las potencias. ¿Lo ven? Jóvenes. Para este y para este. ¿Se entiende? Ya saben cómo hicieron todo esto, ¿verdad? Ahora la columna 8 es igual a qué. ¿Cómo se calcula la tarifa por kilovatio hora? ¿Cómo calcularon este valor 1,461? Vamos, hablen, digan Dividiendo el costo con la demanda. 87.660 dividido. ¿Cuánto? Columna 9 dividido columna 7 por 100, ¿no es? ¿Por qué por 100 por si acaso? Porque está en centavos. Sí, bien. ¿Qué nos queda por determinar? ¿Qué columnas? 10 y 11. 10 y 11. ¿Cómo calculan la columna 10, por favor? ¿Qué dice acá? Costos totales. ¿De dónde sale este valor 185.000? Vamos, Sumando jóvenes. las dos primeras asignación de costes, el costo ¿Cuáles fijo y la columnas? variable. Hablemos de 5 y columnas para... 9. ¿Cómo? 5 y 9. 5 y 9. Está clarito porque la 5 es el valor económico por potencia instalada y la 9 económico por variable. Si suman, les va a dar la columna 10 y así sucesivamente. ¿Cómo ahora determina la columna 11? Que es la tarifa promedio o monómica. ¿Cómo determinan la columna 11?
Jóvenes, vamos. ¿A qué es igual el concepto del costo medio? Costo fijo más variable dividido, ¿qué cosa? La energía total. Entonces son la columna 10 dividido la 7. ¿De acuerdo? Sí, sí, sale seguro. Así se da toda 3%. la columna 11. Bien, ¿de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero, sale eso. Sí, Bien, ingeniero. ahora hasta aquí, ¿cuánto le correspondía económicamente asumir al usuario A? Total, 185.780. Desglosado en fijo, 98.120 y en variable, $87.660. ¿De acuerdo? O sea, las columnas 5 y la 9 es lo que económicamente les corresponde asumir a cada uno de los usuarios en media tensión. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Cuánto ¿Cuánto le corresponde asumir a los usuarios de baja de estos costos de hasta media? Este cuadro que tengo en pantalla es lo que le corresponde a cada usuario de media asumir de los costos de media, ¿verdad? Ya, entonces, ¿cuánto le corresponde asumir de estos costos a los usuarios de baja? ¿Cuánto? Por potencia, por energía. 102.470. ¿Cuánto? 802.470. ¿Este valor? Sí, Correcto. Ese es el valor total. Y por potencia, si lo quiero desglosar, ¿cuál es el valor? Hablen. 454.341. Este valor. Correcto. ¿Y por variable? Columna Hablen. 9, fila 4. Este valor. Sí, 349. Bien. Correcto. Eso es lo que de media le corresponde asumir a los usuarios de baja. Aparte de sus propios costos de las redes de baja. ¿Se entiende? ¿Entendieron, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Estos solo son los costos de media que deben asumir los de baja. Por lo tanto, a sus propios costos de baja, o sea, toda la potencia instalada en baja, las redes de baja tensión, que solo ellos lo tienen que asumir, ¿no? Los de media no tienen por qué asumir los valores de las redes de baja. ¿De acuerdo? Entonces, si yo avanzo, miren cómo muevo la página. Me voy ahora a hacer la asignación secundaria de los gastos anuales de los consumidores de baja tensión. ¿Lo ven el título? ¿Lo ven? ¿No ven?
Sí, ingeniero. Sí. Sí, ingeniero. Ya, Sí, entonces, ingeniero. ¿cuáles son los costos de distribución en baja tensión? De tablas anteriores, 802.470 sería. eh, ¿cuántos eran los costos de distribución en baja tensión? Este valor de acá, ¿lo ven? El que estoy remarcando, 299.644. Ujú. ¿Lo ven? Sí, Ya. ¿De dónde salía ese valor? ¿Se acuerdan? Miren, voy a retroceder. Cuadro 4.11. Distribución en baja tensión. ¿Lo ven? sí, ingeniero. La tabla 411. Esos eran los propios de baja tensión. Pero ¿cuánto les correspondía de asumir de media? Este valor y este valor. ¿Están aquí o no? Miren. ¿Lo ven cómo lo trae del cuadro anterior y lo pone? Lo que es en bajo fijo, pone lo que es fijo. Lo que es variable, lo pone bajo variable. Y obviamente la suma total le da el mismo valor total, 802.470, que es este de acá. ¿No ven cómo lo trae? Esto es lo de media, que le corresponde asumir, más sus propios de baja, que son netamente fijos. Dando un total de fijo de 754.485 y de variable 347.629. ¿Qué hacemos con esos valores ahora? Son los dos valores que necesitamos para iniciar el cálculo que hicimos anteriormente en este cuadro 415. ¿Ven cómo tengo el valor total por potencia? Y lo pongo acá, en la columna 5, fila 6 del cuadro 415. Y hago los mismos cálculos que hice anteriormente. ¿Lo ven? Tengo los valores de la potencia en la columna 3. Con eso calculo los porcentajes de la columna 2. Con esos porcentajes, ¿qué calculo? Los valores de la columna 5. Y con los valores de la columna 3 y la 5, calculo la columna 4. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago ahora para la energía? Lo mismo, traigo este valor como inicial en la columna 8, fila 6. Tengo los valores de la columna 6. Calculo su responsabilidad porcentual en energías.
Con ese porcentaje calculo los valores de la columna 8 y con la columna 8 y la 6 calculo los valores de la columna 7. ¿Y cómo calculo los de la columna 9 y 10? La columna 9 es la suma de la columna 5 más la 8. Y la columna 10 es igual a la columna 9 dividido la columna 6. ¿Correcto? ¿Anotaron? ¿Hicieron sus anotaciones? Sí, ingeniero. Bien. Fíjense cómo hasta aquí hemos repartido el mazo de cartas, que eran los costos totales para haber armado la fiesta. Y hemos trabajado en esta asignación primaria y la secundaria de tal manera de poder determinar del total del mazo de cartas cuánto le correspondía en plata asumir a cada uno de los consumidores. Y yo lo obtengo de los cuadros 415 y del cuadro 413 para los usuarios de media. Entonces yo ya terminé ya sé cuánto le corresponde en costos, que son las columnas 9, para cada uno de los consumidores en baja y en media. Entonces vamos a ver de hacer una vez un resumen para ver si llegamos al mismo monto original. Ese es el cuadro 16. Consumidor A, ¿cuánto le corresponde total al consumidor A? ¿Cuánto? 185.780. Exactamente, ese de ahí. Entonces ese lo coloco acá, miren. ¿Lo ven? ¿Sí? Respóndanme, Sí, jóvenes, ingeniero, así. se ve. Vamos al Sí, usuario B. ingeniero. El usuario B, ¿cuánto le tocó? Es el mismo. 111.935. Está también ahí. Usuario C, 207.695. También está ahí. Usuario de baja, domésticos, 424.585. Ahí está. Comerciales, 112.387. Ahí está. Pequeña industria, 445.461. Ahí está. Bombeo de agua, 102.142. 102.142. Alumbrado público, 17.538. 17.538. ¿Y cuánto habíamos, se acuerdan del por costo por ser usuario que habíamos ya apartado antes, se acuerdan? Lo volvemos a traer acá para ver si nos cuadra, y las cuentas especiales que no las habíamos distribuido. Y nos da, miren, 1.000.000, el mismo valor del proyecto original. Menos $1. Es 1.897.188. Ese dólar, ¿qué creen que pasó con ese dólar?
¿Ah? Acá, ¿se acuerdan? Este valor total, miren. ¿Se acuerdan que cada distribución que hacíamos verificábamos que el total nos dé, ¿no es? Miren, 1.897.188. Hemos vuelto a reagrupar acá, pero nos da $1 menos, ¿lo ven? Eso es fruto de los redondeos que va haciendo el Excel. El Excel tiene una herramienta para corregir eso, pero lo dejé a propósito ahí para que vean cómo la matemática, el redondeo en la matemática va haciendo que haya estas variaciones. Pero llegamos al mismo monto original. El único valor que no hemos redistribuido es este de aquí, cuentas especiales. ¿Qué eran esas cuentas especiales? Es un monto de dinero que gastó la distribuidora por hacer dos cosas. Al usuario A, ¿qué le hizo al usuario A? Y al alumbrado público, ¿qué hizo la distribuidora? Todo eso está aquí contado, pero vamos a la página 2 del proyecto. Cuando yo inicié el proyecto y lo leímos juntos, les dije que el usuario era un poblado remoto y que la energía medida en la subestación es comprada de forma global por la alcaldía o el ayuntamiento de ese pueblo. Pero, dice, la compañía suministradora ha proporcionado y costeado la línea de alimentación a 11 kilovolt desde la subestación y hasta un punto determinado, a partir del cual la distribución corre a cargo de esa alcaldía. O sea que la distribuidora construyó la línea de 11 kilovolt. Entonces ahora se lo va a cobrar. Eso fue a cuentas especiales. Y acá el alumbrado público dice, eso que acabamos de leer es un contrato. Y este es otro, alumbrado público, en la página 4. La compañía eléctrica tiene un contrato firmado con la alcaldía en virtud del cual se compromete a instalar, poner en servicio y mantener todo el sistema de alumbrado público, sustituyendo a su costo las lámparas que se fundan. La alcaldía, por su parte, le abona a la compañía el importe de todos los gastos financieros derivados del capital invertido. Ese es otro contrato. Esos dos costos que tiene la distribuidora son los mencionados en las cuentas especiales aquí y ahora. Acá. Este es el valor y le corresponde de ese total al consumidor A. Aquí está el desglose de lo que gastó la compañía y que ahora se lo va a cobrar. ¿Sí? De los cuales dice al consumidor A, ¿cuánto tenía el consumidor A como total? $185.780. Esto de acá, ¿no es? Sí. Desglosado en fijos y variables de esta forma. Ahora, la distribuidora, según su detalle, le dice, bueno, vos me debes
Adicionalmente, 9.914 bajo concepto de costo fijo, lo cual te suma a la columna de costo fijo y te eleva tus costos fijos a $108.034. ¿Lo ven? En variable no le suma nada, es todos sus costos que le debe son correspondientes a costos fijos. ¿De acuerdo? ¿Lo ven acá? Ingeniero, disculpe, ¿lo puede volver a repetir esa parte? Lo que le debe a la distribuidora, el usuario A, son 9.914 por conceptos de costos fijos. Entonces, sumado a lo que tenía antes el usuario A, ¿cuánto le da ahora su total de costos fijos? $108.034. ¿Lo ven? El variable permanece igual. Entonces, ahora si yo vuelvo a poner esta misma tabla, resumen, el usuario A, la tabla 419. El usuario A, ¿cuál es su nuevo valor por costo fijo? ¿Cuánto es su nuevo valor? 108.000. 108.034. Fíjense cómo lo voy a traer acá a su nuevo valor. ¿Lo ven? Ahí anoten en su tabla, le flechitas. De ahí sale y ahí va el nuevo valor por componente fija. 108.034. Y por variable quedó igual, ¿no es? 87.660. Vamos aquí al nuevo resumen y también ese valor está acá. ¿Lo ven? El otro que estaba influenciado por un contrato era el alumbrado público. Lo mismo, según el detalle, le dice, mira, en el caso del alumbrado público, este es mi detalle, de los cuales le dice del total, que son 8.500 dólares, 4.500 corresponden a la sustitución de lámpara, que deben ser considerados como gastos variables, le dice. Por eso los pone aquí. Después de repartir los gastos generales, obtenemos en lo que respecta al alumbrado público 5.512 de gasto fijo y 5.868 de variable, que son este y este valor, que sumado a los que ya tenía, dan estos nuevos valores, fijo y variable y total, que son los que vamos a colocar acá en alumbrado público, aquí, aquí, y 28.621. Bien. Todos los demás valores son igual traídos para todos los usuarios. Dense, les doy unos minutos para que corroboren cómo esta tabla trae todos los demás valores
de las tablas anteriores. ¿Están corroborando? Bien. Ahora, ¿qué hay de más en esta tabla 4.19? El número de contadores. Ah, sí. Miren, ¿se acuerdan el alumbrado público cuánto nos dio acá, no es? Fijo, variable, ¿no es? ¿Lo ven? Sí, ¿Y cuánto nos daba la suma? 28.621, ¿no es? 1621. Ya. Miren el alumbrado público. Lo pusimos el fijo acá. Lo pusimos el variable acá, ¿no es? ¿Y por qué el total no nos da igual que ahí arriba? 28.935 y aquí dio 28.621. ¿Por qué? ¿Qué valor es este, jóvenes? El que estoy marcando acá ahorita. ¿Por qué concepto? Datos fijos. Fijo, pero ¿cuántos fijos habían teóricamente? Todo. Dos. ¿Cuáles eran esos dos? El- Miren, Por usuario, potencia instalada. Exactamente. exactamente, por usuario y por potencia instalada. Y este que estoy marcando aquí, ¿por cuál de los dos es? Por potencia instalada. Y este de acá, por variable, ¿no es? ¿Sí? Ya, entonces eso los pongo acá. Por potencia instalada aquí, ¿no es? Miren, componente fija, pero por componente de máxima demanda. Va acá. Pero ¿cuántos eran por componente fija? Son dos, ¿no ves? ¿Cuál era el otro? Componente de uso, ¿lo ven ahí? Entonces, ese lo traemos de la tabla que corresponde y son estos 314,6.
O sea, aquí en esta tabla ya tenemos las tres componentes. Hemos traído de las tablas todas anteriores y acá tenemos el resumen de todo. Miren, fíjense la pantalla, por favor. Teoría del costo trinomio, costos asignados. ¿Cuántos eran? Componente fija y componente variable. Pero la componente fija, miren la pantalla, pues. Tiene dos componentes, por máxima demanda de potencia y por componente de uso. Entonces, este es el cuadro resumen, donde ahora sí traemos la componente de uso también. ¿Se acuerdan de este 10 con 49? ¿De dónde salía? Que era la tarifa por componente de uso. Era de por aquí, a ver, acá. 10 con 48. Acá está. ¿Lo ven? Sí, sí, ingeniero, se ve. Sí, Bien. ingeniero. Ahora, fíjense quiénes tenían un contrato diferente, o sea, un contrato adicional, el consumidor A, ¿no es? Y el alumbrado público, que hicimos esta tarea de reasignarle. Y miren cómo cambió su tarifa por máxima demanda, ¿lo ven? En los usuarios de media, el usuario A, miren cómo aumentó a 54,2, ¿no es? Ujú. De 49 que era, aumentó. Y el alumbrado público también. ¿Lo ven? Sí. Esos detalles tienen que darse cuenta. Se los estoy haciendo notar, anoten, observen. Todo tiene coherencia. Entonces podemos decir que este es el cuadro final donde la tarifa por máxima demanda es esta para los usuarios. La componente de uso, su tarifa es esta. Y para la componente variable es esta. Sí, menos esta por máxima demanda, porque todavía, miren, estos de acá, tanto los usuarios de media y los de baja tienen la misma tarifa por máxima demanda, lo cual no es correcto porque unos tenían mayor factor de diversidad que otros. Entonces les pregunto, si todos tienen, los usuarios de baja, por ejemplo, tienen la misma tarifa por máxima demanda, siendo que unos tenían factor de diversidad igual a 1 y otros tenían factor de diversidad mayor a 1, ¿a quiénes deberíamos premiar con una tarifa diferente? ¿A los que tienen factor de diversidad 1 o mayor a 1? Mayor a 1. Mayor a 1, Sí, mayor a uno. correcto. ¿Y qué operas? Supongamos, ¿qué valor mayor a 1 podían tener, si se acuerdan? ¿Quién tenía un valor mayor a 1? Busquen y acuérdense quién tenía y cuál era su valor. Cuando usaban todos al mismo tiempo, ¿Qué valor tenía el factor de diversidad? mayor aún. ¿Cuánto? ¿Qué valor? Vayan a la tabla del factor de diversidad. Busquen la tabla en su apunte. ¿Qué tabla muestra el resumen de los factores de diversidad de todos los usuarios? ¿Ah? Tabla 4.5. ¿Qué página? 15. Vayan a la página 15.
¿Quién tiene factor de diversidad 2, por ejemplo? La pequeña industria. Sí. Ya, pequeña industria. ¿Y quién tiene un factor de diversidad 1? El alumbrado público. Categoría C, estación de bombeo, alumbrado público. Exactamente. Entonces, si uno tiene de los usuarios de baja, ¿quién tiene factor de diversidad 2? Pequeña industria. Industria. ¿Sí? Sí. Y el bombeo, bombeo de agua, estaciones de bombeo, Es 1. uno. Ya, entonces, son estos dos de acá, miren, los que voy a marcar. Pequeña industria y bombeo de agua, ¿lo ven? ¿Ven el Sí, mouse? sí. Sí, Son ingeniero. estos. Pero miren las tarifas que tienen, las tienen igual, miren, ¿lo ven? Sí, tienen igual. Ya, sin embargo, tienen factor de diversidad 1 y 2. Entonces, si el factor de diversidad tiene que afectar a estas tarifas premiando al que tiene factor de diversidad mayor a 1, ¿qué operación matemática podemos hacerle a esta tarifa con el factor de diversidad para premiar al que tiene mayor a 1 su factor de diversidad? ¿Qué operación matemática les gustaría o creen? Piensen, a ver. ¿Cuánto tiene factor de diversidad bombeo de agua? Factor de diversidad. 1. Ya. 1. Pequeña industria, 2. Factor Sí. de diversidad, 2. ¿Qué operación le hacemos con el factor de diversidad a esta tarifa para premiarlo? Dividirlo entre 2. Entre 2. Pues dividirlo, porque si lo multiplicas más bien le vas a subir al doble la tarifa. Dividirlo, porque al otro, al bombeo de agua, que tiene factor de diversidad 1, su tarifa actual dividido 1 queda igual a 1. Queda igual a la misma tarifa, perdón, ¿no es? Entonces, la operación matemática, ¿cómo afecta el factor de diversidad a las tarifas por máxima demanda? ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta? Los ¿Qué operación? divide. Dividiendo a la tarifa por máxima demanda. Esa es la respuesta. Si yo les preguntase, ¿cómo afecta el factor de diversidad? ¿A qué componente de uso? Vaya, hombre, ¿a qué componente de la tarifa trinomia? Anoten, esto es pregunta de examen. El factor de diversidad, ¿a cuál de las tres componentes de la teoría trinomia afecta? ¿A cuál de las tres? ¿A cuál? Respondan. El de máxima demanda. Miren la pantalla, por favor. Miren la pantalla. Dejen de escribir y miren la pantalla todos. Voy a hacer la pregunta y voy a ir marcando cosas. Toda la teoría del proyecto se basa en la teoría de las tres componentes. Tres componentes. Componente de máxima demanda, ¿lo ven? Voy marcando. Sí. Componente de uso y componente variable, ¿lo ven? Sí. Ya, entonces voy a hacer la pregunta. De la teoría trinomia, o sea, los tres componentes, ¿a cuál de ellas afecta el factor de diversidad? ¿A cuál? Respondan. ¿A cuál de las tres componentes afecta el factor de diversidad? Componente fija, la máxima demanda. Exacto, a la componente
fija. ¿A cuál de las dos? A la componente de Máxima demanda. demanda de potencia. Máximo. Esa es la respuesta. Y continúa. ¿Y cómo le afecta matemáticamente? Lo divide. Dividiendo, exacto. Esa es la respuesta. ¿Puede repetirlo, por favor, ingeniero? Que repita la pregunta. Sí, o sea, lo que dijo ahorita de la respuesta de la tarifa máxima demanda. Ya miren la pantalla. ¿Qué dice esta pregunta 8? Léala, usted el que me preguntó, lea la pregunta. ¿A cuál de las Vamos, tres componentes de la tarifa eléctrica trinomia afecta el factor de diversidad y explique cómo la afecta según se explicó en clase? es lo que acabo de explicar. Esa es la pregunta y lo que acabo de explicar. Miren, leamos la pregunta por paso. ¿A cuál de las tres componentes de la tarifa eléctrica trinomia afecta el factor de diversidad? ¿A cuál de las tres? Son tres, ¿no ves? Dos son fijas y una es variable. ¿A cuál de las tres afecta, joven? A la máxima demanda. Máxima demanda por potencia. Y explique cómo le afecta, según se explicó en clase. ¿Cómo le afecta? Le afecta, ¿qué dijimos? ¿Qué operación matemática? Dividiéndolo. Se divide la máxima demanda, la tarifa. Fíjense. ¿Cómo le afecta? Le afecta dividiendo la tarifa por máxima demanda de potencia entre el factor de diversidad. Lo dividís. Fíjense cómo vamos a hacer esa operación. Es el último paso del proyecto. Miren la pantalla. Miren todos la pantalla. ¿Se acuerdan que llegamos hasta aquí? Cuadro 419. Ahora ya sabemos que a esto le falta dividir por el factor de diversidad. La tabla 420. ¿Qué dice acá la columna 3? ¿Quién lee Máxima ahí? demanda antes de aplicar el factor de diversidad. Esta es la tarifa por máxima demanda. Tarifa. Antes de aplicar. Estos valores de acá son para el usuario A, B, C y todos los de baja. Miren, ¿de dónde los traje? Los traje todos de aquí. Es esta columna, la columna 7. ¿Lo ven? Sí, Esa columna la transporto aquí. Y traigo los factores de diversidad de cada uno de ellos. La componente de uso la traigo tal cual de acá, que es esta de acá. ¿La ven? La transporté acá, es la misma. Y la variable, que es esta de aquí, la traje de acá. La única que va a ser alterada es la correspondiente a la máxima, por la máxima potencia demandada. ¿Cómo le afecta? Miren, aquel que tiene 2, era esta su tarifa y miren a qué valor pasó. sí, a la mitad. Todas las que tienen en valor 1 permanecen iguales. 1,3 lo divide con 1,3
y queda 38,02 aquí. 1,15 dividido 1,15 acá. ¿Lo vio, joven? ¿Lo vieron? Sí, ingeniero. Sí. Bien, entonces ahora leamos de nuevo la pregunta. ¿Qué dice la pregunta 8? ¿Cuál de las tres componentes de la tarifa eléctrica trinomia afecta el factor de diversidad? Y ¿A cuál explique, entonces? Bien, bien, continúe. y explique cómo le afecta según se explicó en clase. Le afecta a la componente fija ¿Cuál? por ¿Cuál de máxima, las fijas? No por me pueden máxima poner de respuesta afecta a la componente fija nada más, porque si ponen componente fija, ¿cuántas fijas hay? hay dos. Miren, Dos. miren acá la pantalla, miren, ¿cuántas componentes fijas? Dos. Entonces, si ustedes ponen afecta a la componente fija y afecta dividiéndola, está mal la respuesta, porque estarían diciendo que van a dividir a estas dos. Entonces, ¿cómo es la respuesta? Pueden escribir de las componentes fijas, que son dos, solo afecta a cuál. Ya pues hablen, joven. La máxima demanda de potencia. A la máxima demanda por potencia. Entonces, ¿entendieron por qué si me ponen afecta a la componente fija dividiéndola está mal? Sí, hay que decir cuál de las dos. ¿Cuál de las dos de las fijas afecta? Sí. Si no detallan a cuál de las dos va a estar mal. Más si quieren, para no pelar, le ponen. Hay dos componentes fijas. Aquella por máxima demanda de potencia y aquella por la componente de uso. Solo afecta a la componente de máxima demanda. A la componente de uso no afecta. Si quieren ser totalmente explícitos, pueden hacerlo. ¿Entienden lo que digo, no? Lo que no tienen que poner es lo que pongan y den a entender que es a las dos. Eso estaría mal. O sea, pueden ser tan claros como quieran, pero si son confusos y dan a entender que es a las dos, va a estar mal. Y eso es una pregunta de examen final que si está mal, aunque tengan todo el resto bien, los voy a reprobar. ¿Por qué? ¿Por qué tan grave? Y porque miren lo grave que es. Si ustedes no aplican este último paso del factor de diversidad, en toda la teoría que hemos visto durante todo el semestre estarían cobrando el doble algunos. O sea, es así de grave no entender este último pasito. Y si me ponen a la componente fija, yo tendría que dividir tanto esto como esto por el factor de diversidad y también sería un error garrafal tremendo. Por eso es que esta pregunta es tan clave, jóvenes, pero a la vez tan sencilla de entender. Por eso es que si la ponen mal, lo repruebo, por ser tan sencilla y tan clave al mismo tiempo. ¿Quedó claro? Inge. Póngale el brutal asterisco, por favor. Está sumamente... ¿De acuerdo, jóvenes? Por lo tanto, este último cuadro de acá es el que resume todo el proyecto que hemos estado buscando. Estas tres columnas nos dan los tres valores que andábamos buscando durante todo el proyecto.
la componente de uso, la componente por máxima demanda de potencia y la componente variable por energía, consumo de energía. Para cada consumidor, esos son los valores del gráfico este trinomio. ¿Se acuerdan que siempre hacíamos? Cada uno de ellos, miren, tiene su valor, su gráfico tridimensional con estos tres valores para cada categoría. ¿Lo ven? Sí, teacher. Muy bien, jóvenes. Con esto, miren, hemos terminado el proyecto determinando lo que veníamos buscando. Una pregunta, ingeniero. Sí, La pregunta número 1 del cuestionario de dibujar el diagrama unifilar, ¿podría explicarlo lo que continúa? este de acá, Sí, ese es. ese diagrama unifilar es este de aquí. Miren, ¿qué dice la pregunta? Grafique el diagrama unifilar del proyecto y explique la diferencia entre las potencias en paréntesis y sin paréntesis. El diagrama unifilar del proyecto es este, pero hay uno que es de potencia, ¿lo ven? Y el otro que es de energía. Pero te está preguntando el de potencia, es este. Y te dice, o sea, dibujarlo es este, pero te dice, pero explique, dice, la diferencia entre las potencias en paréntesis y sin paréntesis. ¿Quiénes son las potencias en paréntesis? Déjenme que les busque un dibujito. Acá está. ¿Qué están viendo en pantalla ahorita? Un gráfico, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, ¿se acuerdan de este gráfico? Fue un poco diferente al que yo dibujé en la pizarra. Tenían en la roja, creo, tenían una máxima por acá. Sí. ¿Sí? Ya. Estos valores M minúsculas, ¿se acuerdan quiénes eran? Sí, Era el valor Aporte que... al sistema. aporte. Los aportes. Exactamente, el aporte a la máxima del sistema. Esos son los valores con paréntesis. A su dibujito, el que dibujaron en la clase, que era un poquito diferente al que le estoy mostrando yo ahorita, a los valores M minúscula, pónganle entre paréntesis, pónganlo los M minúsculas. Y los M mayúsculas son sin paréntesis. ¿Quiénes eran los M mayúsculas? Eran las potencias máximas registradas en algún momento. ¿No ves? Era el que iba en el numerador de la ecuación, de esta ecuación. ¿Se acuerdan quiénes eran las M minúsculas y las M mayúsculas? No es de esta ecuación del factor de diversidad. ¿Sí? Sí, No, ingeniero. ya. A los M minúsculas, los valores en paréntesis son los M minúsculas. Esos son. Entonces, ¿quiénes son los M minúsculas? Los aportes de cada curva a la máxima del sistema. Acá está.
¿Quedó claro? Sí. Y se pega. No. Entonces ya está respondida, ¿no? La pregunta 1, ahí están viendo en pantalla, ¿no? La pregunta. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces explique la diferencia entre las potencias en paréntesis. ¿Quiénes eran las potencias en paréntesis? Aporte. El Porte. aporte la máxima, a la máxima del sistema. Y las sin paréntesis, que son las M mayúsculas, Potencia máxima registrada. Ah, en algún momento, que Mm. puede coincidir con la máxima que aporte a la máxima del sistema, como es el alumbrado público, ¿no? Entonces, todo eso pueden explicar, añadir en esa respuesta. Bien, están todas las preguntas bien explicadas. ¿Correcto? ¿Correcto, jóvenes? ¿Listo? y sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Bueno, con esto terminamos el avance, jóvenes, y con todo listo para que presenten su proyecto, los cuestionarios, y cumplamos con la fecha del examen final que hemos puesto. ¿Ya?
que era el sábado 22. ¿Ya? 22 de junio. Tienen toda esta semana para terminar el proyecto, las preguntas están prácticamente respondidas, o sea, y se han hecho su tarea de elaborar cada cuadro con el avance de la materia, cada clase, solo le faltarían 2, 3 cuadritos que hemos visto hoy día. ¿Ya? Ingeniero, una consulta acerca de los cuadros. Como tenemos que hacerlo todos los cuadros, en los que son los más pequeños, ¿está bien si ponemos unos 2 cuadros por hoja de Excel? ¿O tiene que ser sí o sí un solo cuadro por hoja? Un cuadro por hoja, el Excel soporta y no le va a consumir ni papel. Ah, ya. Un cuadro por hoja, cada hoja tiene el nombre el número, como nombre el número del cuadro. 4-1, 4-2, 4-3, 4-20 y así. Cada hoja. ¿Por qué? Porque eso me facilita a mí. Yo voy a buscar el cuadro y me voy al cuadrito ahí. Pero si usted mete más cuadros en una hoja, me va a costar un montón buscar eso. Listo, ingeniero. Disculpe, ¿Alguna ingeniero, otra pregunta? eso hay que subirlo a la página virtual, ¿no? Con el cuestionario. Sí, sí, también Ya. es una tarea del Excel. Está ahí el tema y está clarito. Ahí solo les va a dejar subir en formato Excel. ¿De acuerdo? No, no se equivoquen en subir otra cosa porque no voy a responder por eso. Presten atención a lo que van a subir. ¿Ya? ¿Listos, jóvenes? Entonces, ingeniero, el final sería el 22 y para el repechaje del primer parcial, ¿para qué fecha más o menos podría ser? Quedamos en 29. Perfecto, gracias. Ah, no, ¿qué? ¿El qué? El recuperatorio del final es el Y 29. el preparatorio del primer parcial sería, ¿cuándo sería? Y bueno, pues este problema de la universidad cerrada, no, ¿qué le puedo responder? Primero respóndame usted cuándo vamos a poder usar las aulas. Está fea la cosa. Está, está pues así la cosa, Virtual. claro. No sé, miren, la verdad que tremendo perjuicio el que está haciendo ese tema. Increíble. Igual, ingeniero, ¿usted nos va a avisar sobre el examen del lunes de instalaciones eléctricas 2? Sí, ¿qué va a Sí, pasar? pues está delicado, pues no sé qué hacer ahorita. Yo sé, el lunes 17. Lo que puede, yo estoy alternativamente, estoy ahorita elaborando un examen virtual. Eh, no queda otro, o sea, no sé qué más hacer. Porque a ver, ¿cuánto va a durar ese paro, esa toma? Yo no sé las autoridades, no sé cómo van a hacer todo esto, pero estamos hablando de parar toda la universidad, o sea, en los módulos está toda la universidad de curso, ¿no? Entonces, yo les voy a anunciar eso el mismo lunes o el domingo, no sé pues cuándo se podrá tener noticias, pero si es virtual va a ser así. Van a ingresar a la página y rendir en el tiempo que les dé la, la plataforma para rendir y responder las preguntas, ¿no? Entonces, yo voy a tener que evaluar según ese tipo de examen, digamos, ¿no? No es lo mismo rendir un final escrito que uno virtual. Lamentable que esté pasando eso en la universidad.
ni sé los detalles del trasfondo de ese problema, ¿no? Dice que es porque les grita, no sé qué es lo que, o por qué lo quieren sacar. Un audio, ingeniero. Por un ¿Cómo? audio. Un hijo de todo ese ingeniero. Digo, esa, ¿cómo se llama? El decano. Hay, Sobre una grabación. hay un audio, dice. ¿Audio? Sí, sí. Ay, ¿a quién le dice? ¿A quién le grita? No, no es que grite, prácticamente se muestra como un caso de corrupción que pide, que él da, que él da, ¿cómo se llama esto? Venta de contrato, ingeniero. Dinero a base de favores sexuales. ¿Pero pide dinero en el audio? La verdad que no lo he escuchado el audio yo. Ni sabía que había un audio. Más o menos va así, ingeniero. Dice que la tiene ganada las siguientes elecciones y que si quieren seguir con el cargo de aquellas personas a las que le dio, a favores de actos sexuales va a dejarle con el mismo o le va a dar algún otro trabajo con mayor ganancia, con mayor sueldo ¿A favor de qué dijo? de actos sexuales. Así dice. A favor de Sí, y lo dice literalmente, o sea, explícito. No con esas palabras, sino es un poquito más, Más vulgar. más vulgar, pero así, a ciencia, así es como lo dice. Vaya hombre. Bueno, Y también lo menciona el rector, si no me equivoco, que tiene arreglado cosas con él. ay, ay, ay. ¿Cómo estamos, no? Increíble. Y ingeniero, creo que desde este lunes hay paro indefinido por medio del transporte por el tema del diésel. Yo les dije, ¿no? Yo les dije. Más bien hemos venido haciendo bien. Yo les dije que esto algo así iba a pasar. Bueno, lo de la carrera esa no me lo imaginaba, ¿no? Pero lo de los paros sí. Entonces, acá no sé cuántos hay de instalaciones, pero prepárense porque es muy probable que rindamos el final virtual, jóvenes. No solamente por lo de la cierre de la universidad, sino por el paro, etcétera. O sea, imagínense si esto se convulsiona más y más, con mayor razón tenemos que ver de buscar rendir virtual o algo, porque si no se va a complicar esto. ¿Están de Sí, ingeniero. acuerdo? Sí, Y ingeniero. la verdad más va a complicarse, ingeniero, según lo que se ve. Por eso es lo que yo les decía. Entonces, como plan B, aquí los que haya de instalaciones, yo voy a ver las noticias, me voy a poner al tanto, pero es muy probable que habilite el examen virtual para este lunes. ¿Ya? Entonces se preparan con internet y el tiempo para rendir, que obviamente va a ser acorde a la cantidad de preguntas para que no tengan tiempo de estar copiando y esas cosas. O sea, es corto el tiempo. ¿Ya? O sea, así es, digamos, es corto, pero necesario suficiente para responder. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Entonces, yo voy a poner enseguida que se preparen para el virtual, que es lo más probable que suceda este lunes, el examen final de manera virtual. ¿Ya? Ingeniero, una pregunta en el para los de cuestionario. Instalaciones. A ver, de a uno. Ya preguntaba sobre el cuestionario, por ejemplo, ¿cuántos son los gastos financieros totales? Eso, ¿cuáles serían, ingeniero? Es que vimos varios ahí. Va, pero si eso lo recontra expliqué pues en clase. A ver, los que vinieron a clase, ¿cuántos eran? Hasta este cuestionario lo respondí con el cuestionario abierto con cada uno. A ver quién estuvo en la clase. No son un montón los gastos financieros. ¿Cuántos son el que estuvo en clase?
Es que no voy a dar pues la clase otra vez, joven. Esa clase la di muy clarita y la respondí esta pregunta. Las dos preguntas respondí con los alumnos. ¿Qué alumno estuvo ahí? Responda. Jóvenes, Gastos por interés del préstamo Ah, eso, siga. y gastos por amortización. O sea, entonces, ¿cuántos son? Son 2. Explícitamente lo expliqué en las clases. Y les hice notar estas dos preguntas, las abrí y las hemos respondido juntos. Así es. ¿Bien? ¿Algo más? Ingeniero de instalaciones 2, igual nos conectamos por Zoom más tarde. Pero si ya hemos acabado el avance con instalaciones 2, ¿eh? ¿Se acuerda? Sí, ingeniero. La próxima vez que nos íbamos a ver era el examen final, lo cual acabamos de hablar. Va a ser el lunes y muy probablemente de forma virtual, por los paros y todo el conflicto que está habiendo. ¿Alguna otra pregunta? Nada, nos despedimos entonces. Nada, ingeniero. Nada más, bien. Entonces, hasta luego con los de economía financiera y los que están de instalaciones. Ya saben, nos vemos el lunes en el horario de la materia. De forma virtual, obviamente va a ser así. ¿Ya? El horario de la clase empieza con el examen. Yo, ingeniero, gracias. Hasta luego. Listo, ingeniero. Hasta luego. Luego, jóvenes, hasta luego. Ingeniero. Soy ingeniero. Hola, ingeniero. Ingeniero. Pero, Ingeniero. Recording stopped.